Bueno, vengo a presentar este trabajo, pero como veis hay algunos nombres subrayados porque quería comentar que este trabajo lo hemos hecho en colaboración con la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU de Valencia y con el Instituto de Investigación en Salud Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona. En primer lugar, como ya sabemos, la resistencia antibiótica es un problema creciente y para ilustrar un poco cómo es decreciente os he puesto esta primera foto, que es una foto en donde en el servicio de microbiología a veces se hacen las pruebas de susceptibilidad antibiótica. Cada uno de los discos que lleva aquí lleva impregnado un antibiótico y cuando hay este halo que vemos alrededor del disco es que la bacteria es sensible a ese antibiótico. Bueno, pues si vemos las mismas cepas con los mismos discos antibióticos hechos en 2009 y en 2019, vemos que el aspecto cambia bastante. Por lo tanto, es un problema que cada vez va a más y que se puede objetivar. Y también es un problema de salud global. En este caso he puesto mapas de Europa de prevalencia de cepas resistentes a cefalosporinas de tercera generación y como vemos normalmente en estos mapas el color indicativo de una baja prevalencia es el verde y como vemos no queda ningún país en verde y esto lo he extrapolado a nivel mundial en donde también vemos que encontramos cepas de Escherichia coli resistentes a cefalosporinas de tercera generación en casi todos los países y en todos los continentes. Pero además ya no es solo que sea un problema creciente y de salud global, sino que también es un problema de salud interdisciplinar, porque sí que es verdad que hay muchísimos programas de control antibiótico en la población, en la clínica asistencial, pero no se nos puede olvidar que los antibióticos no solo los utilizamos en sanidad, sino en sanidad humana, sino que también se utilizan en veterinaria. Y lo que vemos es que, por ejemplo, hay muchos países de la Unión Europea, entre los que España también está entre ellos, que hay un gran uso de antibióticos en sanidad veterinaria. Aquí el verde más fosforito, por así decirlo, es el consumo en salud animal y el verde un poco más aguamarina es el consumo en salud humana. Entonces, lo que nosotros queremos valorar en este estudio es que el uso antibiótico y el control del uso antibiótico y el control de la multiresistencia se tiene que abordar desde una perspectiva de salud One Health, en el que entra la salud humana, la salud también veterinaria y también el ambiente en general. Y bueno, el principal objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia de bacterias multiresistentes y patógenos entéricos en granjas porcinas. Y para ello lo que se hizo es un muestreo en el ambiente y en animales de 6 granjas de alto y bajo estatus sanitario. ¿Qué se muestreó? Pues en el caso del ambiente se muestreó 3 ambientes distintos. Uno de ellos fueron los slats, que he puesto aquí una foto porque yo la verdad es que al principio no sabía que eran estos slats y es donde, encima de donde están los animales. Luego también se muestrearon los desechos, que se llaman purines de los animales, y también se realizó un muestreo con esponjas de las paredes de las granjas. Y luego también se muestrearon la parte del intestino grueso de las madres y de 3 lechones de cada una de esas madres. En total, teníamos un total de 274 muestras que analizar. ¿Y qué hicimos en estas muestras? Bueno, pues en nuestra parte, en la parte de aquí del servicio de microbiología, lo que hicimos fue un screening de patógenos multiresistentes. Lo que vigilamos fue si había patógenos resistentes a cefalosporinas de tercera generación, resistentes a carbapenem, si había Staphylococcus aureus meticilin resistente, si había Enterococcus resistentes a vancomicina y si había Bacillus gram negativos resistentes a colistina, y también una vigilancia de si había patógenos entéricos, en concreto Clostridium difficile, Campylobacter, Yersinia y Salmonella. Y lo que vimos fue que en todas las granjas detectamos un 76,6% de enterobacterales resistentes a cefalosporinas de tercera generación. En este caso, la mayoría, el 98%, fueron Escherichia coli y el restante fueron cepas de Klebsiella pneumoniae. Luego, en segundo lugar, se detectaron en un 28,1% cepas de Campylobacter, en este caso todas fueron Campylobacter coli, un 11,7% de Staphylococcus aureus meticilin resistente y un 8% de Clostridium difficile. Y luego, aunque en una menor cantidad,
pero clínicamente bastante importantes, se detectaron 1,8% de bacilos negativos gran resistentes a carbapenes, de los cuales uno de ellos presentaba una carbapenemasa, que era la OXA48, y un 1,8% de enterococcus resistentes a vancomicina. En este caso fueron todos enterococcus faecium. Y bueno, por dar un dato positivo, decir que no detectamos ni Yersinia ni Salmonella en las granjas. Luego hicimos un estudio estratificado según el tipo de granja y vimos que había algunos patógenos que eran más prevalentes en un tipo de granja que en otro, y también según el tipo de muestra, viendo que había, por ejemplo, los patógenos, las resistentes a cefalosporinas, los aureus meticilin resistentes y los bacilos gram negativos, que eran bastante más, o sea, significativamente más abundantes en las muestras tomadas del ambiente. Y nada, para concluir, decir que en todas las granjas se detectaron patógenos entéricos, principalmente Campylobacter coli y Clostridiales difficile, y también bacterias multiresistentes. Que el principal patógeno humano que se detectó fue Escherichia coli, resistente a cefalosporinas de tercera generación, y que por la importancia clínica que tiene es muy destacable la presencia de enterococcus resistente a vancomicina, que es un patógeno emergente que estaba muy extendido en Estados Unidos y que en Europa la verdad es que estaba bastante menos extendido, pero que en los últimos años se está viendo un crecimiento bastante importante, sobre todo en la Comunidad Valenciana, de bacteriemias asociadas a este patógeno. Y que también hemos detectado bacilos gram negativos resistentes a carbapenem y con carbapenemasas, que es más fácil de transmitir así la resistencia. Y que, bueno, al final lo que queremos señalar y dejar patente es que hay una necesidad clara de vigilar la presencia de bacterias multiresistentes y de patógenos entéricos en el mundo veterinario, y que nos tenemos que centrar tanto en los animales, pero que también en el ambiente, porque como hemos visto es reservorio de algunos patógenos que tienen bastante importancia clínica. Y nada, que simplemente que la resistencia antibiótica y el control del consumo, o sea, la resistencia antibiótica y el control del uso de los antibióticos, pues se tiene que abordar desde una perspectiva One Health, porque si no estamos coordinados entre los tres mundos que hacen uso de los antibióticos, pues al final no llegaremos a resultados tan prometedores como si lo hacemos en conjunto. Muchas gracias.